Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos una vez más al Centro Cultural de España. Hoy es un día muy especial. No todos los días somos anfitriones del Instituto Cervantes y mucho menos albergamos la 25ª Tribuna del Hispanismo, dedicada en esta ocasión al hispanismo ecuatoguineano. A mí me corresponde tan solo contarles cómo se va a desarrollar la jornada y luego nuestro anfitrión, el embajador Alfonso Barnuevo Sebastián de Erice, nos dará la bienvenida. Abrirá, por tanto, un turno de palabras institucionales, será seguido por palabras del presidente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, el excelentísimo Agustín Ensén Fumo, y cerrará este turno de palabras con un broche de oro Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Dará seguido la mesa redonda, dedicada en esta ocasión, como les decía, al hispanismo ecuatoguineano, que contará con la presencia de Juan Bautista Osubita, Filomena Obono Esono, José Fernando Cialeñangani y Miquel Arre Muñoz, y será a su vez moderada por Carmen Pastor Villalba, directora académica del Instituto Cervantes. Como les decía, bienvenidos todas y todos. Buenos días, presidente de la EGLE, Agustín Ensén Fumo, director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, académicos, directora académica del Instituto Cervantes, embajadores, vicerrector de la Universidad Complutense, amigos. En un libro que leía recientemente, de Inés Vallejo, se señalaba que el lector despierta las palabras dormidas. Me gustó la expresión. E iniciar el acto de hoy con el mencionado pensamiento, o despertar las palabras dormidas, me parece apropiado. Con una salvedad. En Guinea Ecuatorial no hace falta despertar el español. Está ya aquí y el acto este es para apoyarlo. La labor importantísima que realiza en este país la Academia Ecuatoguineana de la Lengua, la visita del director del Instituto Cervantes, a quien de corazón agradezco la iniciativa, y la celebración de la Tribuna del Hispanismo Ecuatoguineano contribuirán sin duda a la difusión del español. Director, es una ocasión muy especial contar con un conjunto de personalidades tan relevantes para el español en el Centro Cultural de España, y mejor aún que este encuentro tenga lugar en Guinea Ecuatorial. Será la segunda ocasión en que la Tribuna del Hispanismo se realice fuera de España. Tan solo la de Senegal y la de Guinea Ecuatorial han tenido este privilegio. No podría ser de otra forma. Recientemente en la ciudad de Bata nos recordaban los académicos aquí presentes que la lengua española ha dejado de ser la lengua de España y es hoy en Guinea Ecuatorial nuestra lengua, la lengua del ecuatoguineano, como también lo es la del mexicano o la del uruguayo, por ejemplo, por poner algún ejemplo. Compartimos muchas cosas con Guinea Ecuatorial, entre otras la literatura, por eso también la satisfacción común entre ecuatoguineanos y españoles de que Donato Ndongo hubiera sido nominado al Premio de las Letras Princesa de Asturias. En esta ocasión no pudo ser, pero la ilusión que generó esa posibilidad en Guinea Ecuatorial y también en Iberoamérica o en España fue sincera y emotiva. Presidente de la EGLE, puestos a dar saltos en el tiempo, quiero retroceder a 1984. Ese año tuvo lugar en Bata el primer Congreso Hispanoafricano de Cultura, que alguno de los presentes y usted recordará con cariño. Se lanzó con entusiasmo y convicción el concepto del afro-iberoamericanismo, sobre el que se continúa reflexionando, pero se planteó la necesidad de constituir una Academia Ecuatoguineana de la Lengua, que se incorporase como miembro de pleno derecho a la Asociación de Academias de la Lengua Española. Su presencia de Agustín Ensén Fumo es la prueba de que finalmente se pudo hacer, un gran logro. Igualmente se dejó escrito que el Congreso recomienda a los gobiernos de Guinea Ecuatorial y España la creación de un centro de estudios hispánicos en Guinea Ecuatorial para la enseñanza y la difusión de la lengua española en África.
Era una gran recomendación que surgió de 10 intensos debates en una asamblea plural, integrada por ecuatoguineanos, pero también iberoamericanos, españoles y representantes de otros países. Todos aquellos que apreciamos a Guinea Ecuatorial y sus gentes la valoramos por aquello que la hace especial, y sus idiomas, el español incluido, forman parte de esa identidad. Hoy tenemos la oportunidad de conocer más sobre ese vínculo especial de Guinea Ecuatorial con el español, con su español, el que han hecho suyo con sus particularidades propias y belleza. Y en el telar de nuestras relaciones España y Guinea seguro quedará la tribuna como una fibra fuerte y relevante sobre la que tejer un paño denso. Muchas gracias. Buenos días, señor director del Instituto Cervantes, señor embajador, señor director general de Cultura, vicepresidente del Senado, excelentísimos señores miembros de la Academia, señoras y señores. Voy a corresponder un poco a las palabras del señor embajador, agradeciéndole el que recordase aquí nuestra insistencia porque el español no desapareciera de Guinea Ecuatorial. Pido que me sea permitido en este acto prescindir de los consabidos usos y planteamientos de tipo académico que normalmente debería reinar en este encuentro, que reúne a académicos de la lengua española, autoridades ecuatoguineanas del sector de la educación y director y demás personal del Instituto Cervantes, así como otras personalidades del mundo de las letras, el arte y la cultura, para abordar el tema más sencillo, pero al mismo tiempo más humano, que es el encuentro entrañable que se produce aquí en este momento entre personas e instituciones que dan lo mejor de sí en la lucha sin tregua por el enriquecimiento dentro de la perennidad de nuestro bello, rico y cada vez más multicultural idioma que es el español. Efectivamente, señor director del Instituto Cervantes, usted y sus colaboradores se encuentran aquí hoy para participar en un acto muy significativo y definitorio de la grandeza del bello y rico idioma que nos hermana, por encima de colores, circunstancias anodinas y consideraciones perecederas. Asistimos con orgullo a la tribuna del hispanismo ecuatoguineano y venimos dispuestos a escuchar su disertación sobre el futuro del español en el mundo y en Guinea Ecuatorial. Un encuentro en el que se va a abordar de forma académica lo que es y significa el uso de la lengua española por más de 500 millones de hablantes, de entre los que se encuentran los habitantes de la República de Guinea Ecuatorial. Este país, que desde octubre de 1968, ustedes, los hispanos de raza blanca, nos dejaron en herencia la responsabilidad y sagrado deber de luchar sin pausa por el mantenimiento y robusto crecimiento de nuestro idioma, como crisol de la identidad,
como crisol de la identidad y reforzamiento de nuestra condición de pueblo soberano y sobre todo amante fiel de su cultura lingüística, que es la española. Desde el 12 de octubre de 1968, nosotros, los guineoecuatorianos, otros dicen ecuatoguineanos, pero me gusta a mí decir guineoecuatorianos, supimos asumir con determinación nuestra hispanidad lingüística, nuestra condición de pueblo africano e hispano, tanto en su habla como en su comportamiento social y cultural, no solo en el interior de nuestras fronteras, sino fuera de ellas, a lo largo y ancho del vasto continente africano. Con independencia de lo que durante actos programados y las intervenciones previstas digan los hispanistas académicos, como estos que están sentados aquí, quiero resaltar aquí el profundo amor, el orgullo y legítima asunción que hacen todos los ecuatorianos de su rico idioma español, de esta lengua que, llena de poesía y épica, en sus manifestaciones siempre ha servido de incuestionable lazo de unión fraternal y de los pueblos del territorio nacional, en una fraternal y armónica cohabitación con sus diferentes lenguas y culturas étnicas, siempre como lengua depositaria de una larga historia de unión, de la asunción sin fisuras de un destino lingüístico común y sobre todo del orgullo que produce el poder sentirse hermanos por el español, esta lengua que en los documentos, en las disertaciones y explicaciones en diferentes encuentros, intercambios y discursos dentro y fuera de nuestro país, siempre definimos con la tan entrañable afirmación de lengua materna. Excelentísimos señores, señoras y señores, eso no es un discurso académico, tampoco es una manifestación político-intelectual por mi parte. Se trata de una sincera reivindicación y reafirmación de este hispanismo del que todos los ecuatorianos nos sentimos no solo orgullosos, sino comprometidos con su defensa y crecimiento, tanto dentro de nuestra República de Guinea Ecuatorial como en todo el continente africano y el mundo. En el refranero Fang, una de nuestras etnias, decimos, lo digo antes en Fang y se lo traduzco al español, se dice Okwangosenzamán, quiere decir el antílope no es hijo del elefante, por más grande que éste sea. Esta es en realidad la realidad que vive el hispanismo ecuatoriano en nuestro continente africano, donde idiomas como el francés y el inglés constituyen una amenaza lingüística para nuestra población. Sin embargo, al igual que David ante Goliat, como dice la historia, nosotros estamos dispuestos a no solo mantener, sino a hacer que crezca con cada vez mayor vigor y firmeza nuestro idioma, dejando claramente patente que nuestra condición hispana en ningún momento será desplazada de nuestro acervo cultural y social. En nuestro país, los niños pequeños, con independencia de su etnia y entorno, pronuncian sus primeras palabras en español. Tanto es así que hay niños y jóvenes que te dicen, yo soy de Jacques, yo soy de Aconibe, pero no sé decir ni una sola palabra en Fang, o en Combe, o en Visio.
Es difícil que un niño, ya sea de las grandes ciudades como en los poblados, pronuncie sus primeras palabras en Fang, Bubi, Ndowe o Fandambo. Difícil es que una conversación se mantenga en una de las lenguas étnicas del país, incluso en los círculos superiores de inteligencia, sin introducir un verbo, algún adverbio, etcétera, en español. Es que nosotros, aún hablando en nuestras lenguas vernáculas, se nos escapa siempre un pero, porque, hablando en Fang, como yo. Señoras y señores, es el edificio que la EGLE hemos levantado en el continente africano y estamos dispuestos a mantener y reforzar con el apoyo del gobierno de Guinea Ecuatorial, que, no hay que olvidarlo, fue el primero, a través de su excelencia el presidente de la República, Teodoro Obiang, en solicitar la instalación de una academia. Ya lo ha dicho el embajador, fue en el primer y único congreso hispánico-africano de cultura que ha habido en Guinea, que solicitó la instalación de una academia ecuatoriana de la lengua española, y volví a repetir en el congreso de Valladolid con insistencia. La academia, desde su creación, se ha asentado sobre los pilares de un hispanismo innegociable, una hispanidad lingüísticamente y una disponibilidad sin fisuras, que nos permite defender con firmeza y sin pausa una identidad que no nos es prestada por alguien fuera de nuestras fronteras, porque es nuestra realidad, nuestro yo incuestionable y nuestra condición afincada en el presente con visión de expansión a un futuro ilimitado. Ya lo hicimos hace poco. El gobierno de Guinea Ecuatorial, con su jefe de Estado en primera línea, mantuvo hasta hace poco una épica batalla que duró largos 18 años contra algunos detractores anglófonos y francófonos del continente, para conseguir que el español, nuestro bello y poético idioma, fuera reconocido como idioma oficial de trabajo en la organización panafricana que se llama Unión Africana. Nos llenó de orgullo dicha victoria que impuso el respeto a nuestro país. No, excelentísimos señores y señoras, el español en Guinea Ecuatorial no es una lengua, es la lengua. El idioma de los guineoecuatorianos, lengua que es hermana del Fang, del Bubi, el Ndowe y del Fandambo. Un lazo de unión interétnico, un signo de identidad dentro de este vasto continente africano, es el David intrépido que ha sabido enfrentarse hasta ahora y triunfar contra el gigante Goliat. Es el idioma que hace el orgullo del guineoecuatoriano. Es su idioma, es su lengua. Es el instrumento eficaz con el que expresamos nuestras alegrías y nuestras penas. Sacamos a lucir nuestro orgullo y afirmamos nuestra identidad irrenunciable, por la que hemos dado todo lo mejor de nuestro hacer y vivir cultural, y por cuya fuerza y vigor siempre seguiremos desplegando lo mejor de nuestros esfuerzos. Es, para terminar, la razón por la que en este acto, y aprovechando que está presente entre nosotros el director del Instituto Cervantes, que digo aquí fuerte, alto y con incuestionable convicción, y en nombre del pueblo hispano ecuatoguineano, que si el proyecto de la instalación en esta parte central del África
y del continente africano de un observatorio de lengua española próspera no debe ser objeto de conjeturas, ni de preguntas, ni estudios, sino de una lógica y bien fundada razón su asentamiento en la República de Guinea Ecuatorial. Hispana en su cultura, en su literatura, su vida académica y sobre todo en el espíritu quijotesco de la lucha por lo más difícil que tiene este pueblo afro-hispano y bantú, de defender y batallar por la grandeza, esplendor y expansión del español en nuestro continente. Más claro no puede ser. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, señor Alfonso Barnuevo, embajador de España en Guinea Ecuatorial, señor Agustín Nfumu, presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua, señor representante del Ministerio de Cultura, queridos amigos y amigas, en especial un saludo para el profesor Bimbán. Le había preguntado yo a nuestra directora por qué no estaba en el programa. Me habló de algunos problemas organizativos que no le permitían al profesor estar entre nosotros, pero esta mañana me he llevado la alegría de tenerlo aquí entre nosotros y poder saludarlos. Agradezco mucho la posibilidad de estar aquí en este acto porque creo que es muy importante para la tarea del Instituto Cervantes en su difusión y apoyo del hispanismo y del español en el mundo, esta presencia, esta tribuna del hispanismo ecuatoguineano que celebramos hoy en colaboración con la Embajada de España en Guinea Ecuatorial, una nación africana a la que tanto españoles como hispanoamericanos nos sentimos íntimamente ligados por vínculos históricos que nos unen a ella, por ese invisible hilo conductor que es la lengua española y la cultura que se transmite en ese idioma. El idioma español como rasgo propio de nuestra identidad particular, nuestra identidad de cada uno, nos vincula como una comunidad fraternal. El Instituto concibe esta tribuna del hispanismo ecuatoguineano como una oportunidad excepcional, porque queremos visibilizar la otra hispanidad, esa afrohispanidad que representan los escritores, los profesores, los académicos, los hispanistas, los investigadores, los artistas, los estudiosos y los hablantes en español ecuatoguineano. Todo este abanico de personas y de profesionales dedicados a la difusión de la lengua española y sus distintas expresiones culturales son digno ejemplo de la gran riqueza, la enorme diversidad y variedad de un patrimonio histórico, literario y artístico que en sus diferentes expresiones encuentra el perfecto vehículo comunicativo a través de la lengua española. Una lengua que nos une por el respeto que hemos aprendido a tener también a nuestras particularidades. Nadie es dueño de nuestro idioma. El segundo idioma en hablantes nativos en el mundo, después del chino mandarín, mantiene su unidad gracias al respeto de la diversidad. Como decía el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante,
el español es demasiado importante para dejárselo a los españoles. Si ha aprendido algo el Instituto Cervantes es a asumir esta tarea de fraternidad y participar en la comunidad que nos une y nos consolida y nos hace fuertes a cada uno de nosotros. A su vez, en este acto queremos poner en valor el protagonismo de Guinea Ecuatorial como único país africano donde el español es la lengua nativa. Como sabe nuestro embajador, el Instituto Cervantes está convencido de que tiene razón don Agustín cuando dice que, claro como el agua, un observatorio del español para el África subsahariana tiene su lugar natural en Guinea Ecuatorial. Pensemos, por ejemplo, en los escritores ecuatoguineanos que siguen creando sus universos de ficción o sus creaciones poéticas en lengua española. Ellos representan a un grupo de autores que enriquecen la literatura escrita en español con nuevos acentos en su fusión con las tradiciones bubi, benga, endobe, baseque, balengue, visio y fan, porque el español desde hace más de 500 años no es una lengua que pertenezca, como digo, a los españoles. Es una lengua de una amplia comunidad, casi 500 millones de hablantes nativos, casi 600 millones si sumamos los que han aprendido con competencia el español. Y es además una lengua que convive y se enriquece en esa convivencia con 400 lenguas diversas nativas. En los países en los que está representado el Instituto Cervantes tenemos 94 centros en 47 países. Estamos estudiando lo que supone la convivencia con más de 400 lenguas diversas. Queremos reconocer en esta mesa la labor de las instituciones académicas, culturales y educativas de Guinea Ecuatorial, que tan incansablemente y durante tanto tiempo han trabajado para promocionar y cuidar de la lengua española y de toda la expresión cultural africana que se produce en este idioma. Gracias de manera particular a la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española y a las universidades guineanas por su labor diaria en el cuidado de la lengua española en este país africano. Gracias, aunque no sé si debía de darlas, porque se dedican a cuidar un bien que es suyo, que es tan suyo como el de los españoles. En el Instituto Cervantes hemos querido dar un paso hacia adelante. Nos hemos aprovechado de la definición de la palabra hispanista del diccionario de la Real Academia Española y afirmamos que un hispanista es la persona que profesa el estudio de las lenguas, literaturas o culturas hispánicas o está versada en él. Durante mucho tiempo se ha utilizado la palabra hispanista simplemente para definir a los profesores, estudiosos, historiadores de la cultura hispana que pertenecían a un país no hispánico. Pero al celebrar nuestro 30 aniversario decidimos recurrir a la definición de la Academia Española porque como una de nuestras tareas es el apoyo a los hispanistas, queremos apoyar cualquier iniciativa, cualquier persona que se dedique al estudio y a la difusión del español en cualquier parte del mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, al reflexionar sobre el impacto que el español tiene en los Estados Unidos, hoy el segundo país del mundo en hablantes de español, casi 60 millones de hablantes de español, pues además de crear un observatorio del español para ver de qué manera se extiende el español en los Estados Unidos, en un convenio con la Universidad de Harvard, pues reconocimos
con el premio Eñe, el premio que otorgamos a los hispanistas, a una profesora argentina que trabaja en California, en la Universidad California Los Ángeles, Bárbara Fuss, para defender la importancia que para el desarrollo y el prestigio del español tiene su asentamiento en los Estados Unidos. Del mismo modo, para nosotros es muy importante, pues, un observatorio del español para estudiar y apoyar la consolidación en África de una lengua que hoy representa un horizonte de oportunidades muy importante en la globalización y en nuestro diálogo cultural internacional. Y en ese sentido, como digo, y en colaboración, porque ya hemos tenido conversaciones con la Universidad Complutense y sus relaciones con las universidades guineanas, pues nos parece muy natural empezar este proyecto en un país que tiene el español como lengua suya y que ha luchado tanto por la importancia del español en África como es Guinea Ecuatorial. Un honor estar aquí porque contamos con una espléndida representación en esta tribuna del hispanismo ecuatoguineano, con especialistas de diversos ámbitos, y aparte de darle las gracias a nuestra directora académica Carmen Pastor por permitirle acompañarla en este viaje, nosotros tenemos jornadas de apoyo al hispanismo y a los profesores de español en muchos territorios africanos, pero esta es a la primera que yo me he apuntado personalmente porque quería estar aquí. Y en ese sentido, pues celebro haber acompañado a Carmen. Bueno, ya te acompañé en Dakar también, cuando abrimos el centro de Dakar. El Instituto Cervantes tiene sus centros, por su ley fundacional, en países que no tienen el español como lengua nativa, porque buena parte de nuestro trabajo, aparte de difundir la cultura, es enseñar el español. Y claro, en México, pues los encargados de enseñar el español son los propios mexicanos, en Argentina los propios argentinos y en Guinea Ecuatorial los propios guineanos. En ese sentido, no podíamos aspirar a abrir un centro porque era innecesario Cervantes en Guinea Ecuatorial, pero sí es una posibilidad estupenda de colaboración abrir un observatorio del español para el África subsahariana. Bueno, pues con ese motivo me he sumado a estas jornadas de estudio y quiero saludar a los participantes, el lingüista Juan Bautista Osubita, la periodista Filomena Abomo, el jurista y escritor José Fernando Ciale y la mirada española del profesor Miquel Larre, que estarán moderados por nuestra directora académica del Instituto, Carmen Pastor. No quiero olvidar la encomiable labor de los profesores que se dedican a la enseñanza de la lengua española, sea como lengua nativa, lengua de herencia o extranjera, desde los claustros universitarios y los colegios hasta las aulas más remotas de las aldeas. Con ellos tenemos un compromiso que consiste no solo en reconocer su magisterio, sino un compromiso de apoyarlos en su formación y actualización con el firme objetivo de facilitar y actualizar su ejercicio docente. Pensamos que el observatorio será un ámbito muy útil para examinar las necesidades. Y pensamos en este colectivo porque estamos trabajando para la celebración de unas jornadas intensivas de formación docente que se celebrarán este otoño en Malabo y en Bata, en colaboración con la Embajada de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Y para terminar, aparte de reiterar una vez más mi agradecimiento,
quisiera traer a la memoria el relato Camino de Batanga de José Fernando Siale, donde el narrador persigue a los personajes para llevarlos a la ficción. Uno de ellos lo interroga, nos interroga, ¿y toda esta información para qué servirá? A lo que responde el narrador: para la gran obra maestra, la obra en su totalidad, el libro que condensará todo lo que nosotros, de manera aislada, hayamos podido reflejar. Los intereses aislados confluyen en un bien común, en una comunidad. Narrar la historia particular de cada uno en la lengua española, recogiendo las tradiciones culturales propias y significando así sus diferencias, ser capaces de crear universos afrohispanos en verso o en prosa, refiriendo el respeto a los símbolos, a la identidad, así como el reconocimiento del otro, es una tarea común, una tarea imprescindible. En todo ello reside el poder de la palabra, el valor de una lengua que se convierte en nuestra propia identidad. Muchas gracias a todos, a todas, y doy paso al coloquio de esta tribuna del hispanismo ecuatoguineano. Carmen, tienes tú la palabra. Muchas gracias, querido director, estimado embajador de España, estimado presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, autoridades, señoras y señores. Como se ha dicho, hoy tenemos el honor de celebrar aquí en Malabo la 15ª Tribuna del Hispanismo, unos coloquios cuyo objeto es visibilizar y sobre todo homenajear el trabajo con y por el español que realizan especialistas desde muy diversos ámbitos, como desde la historia, la lingüística, la literatura o los medios de comunicación. En esta ocasión, la tribuna está dedicada, como ha dicho nuestro director, a Guinea Ecuatorial, país africano que nos es especialmente cercano por compartir con él el espacio hispanohablante. Y para hablar de Guinea Ecuatorial contamos con 4 expertos que me permito presentarles. En primer lugar, tenemos al profesor Juan Bautista Osubita Assam, que ha cursado sus estudios en varios países, además de Guinea Ecuatorial, en Camerún, Gabón, Portugal y en Francia, donde se doctoró en Antropología y Etnología en la Universidad París 7 de Diderot. Ejerce como profesor de la UNGE, pero también en la Universidad Nacional ha tenido diversos puestos de responsabilidad, tanto en el ámbito educativo como diplomático, por ejemplo, delegado permanente de Guinea Ecuatorial en la UNESCO. Ha publicado varios artículos en revistas nacionales y extranjeras, ha obtenido diversos premios literarios y actualmente, junto con su puesto en la UNGE, es profesor de lingüística en la Universidad Afroamericana de África Central y académico de número de la Academia Ecuatoguineana de Lengua Española. Muchas gracias, profesor Osubita, por acompañarnos. Tenemos también en este coloquio a Filomena Abomo Esono, que es licenciada en Ciencias de la Información por la UNGE y máster profesional e investigador en Educación, Comunicación y Audiovisual por las Universidades de Huelva e Internacional de Andalucía. Ha publicado el estudio Los estereotipos en la televisión pública y monoideológica de Guinea Ecuatorial y actualmente es directora de Información, Marketing y Publicidad Universitaria en la UNGE, donde también es profesora del Departamento de Comunicaciones y Filología Lingüística. Además, trabaja como redactora y presentadora en diversos medios de comunicación como la Radiotelevisión de Guinea Ecuatorial, la Gaceta de Guinea Ecuatorial o revista como Ceiba News Magazine y Horizontes. Gracias, señora Abomo, por estar con nosotros. Mucho gusto. José Fernando Siale Diangani es jurista, formado en Derecho en diversas instituciones en Francia y sus investigaciones están relacionadas con los estudios sobre derechos humanos en la historia de los territorios españoles del Golfo de Guinea. Entre otros, ha publicado ensayos como Reacción de estabilidad en los territorios españoles del Golfo de Guinea, 1948-1968, El español como lengua legislada en Guinea Ecuatorial o Que entre brujos y jueces no cunda el pánico,
pero además es escritor y autor de obras literarias, entre las que destacamos Cenizas de Calabó y Termes, Autorretrato de un infiel o El lapso de la ternura. Asimismo, es académico de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española y académico correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española en Guinea Ecuatorial. Muchas gracias, señor Siela, por estar con nosotros. Y nos acompaña también en este coloquio con especialistas guineanos nuestro compatriota hispanista español Miguel Larre Muñoz, buen conocedor de este país en el que reside ya 2 décadas y con una larga trayectoria como docente también en el Instituto Cervantes. Ha publicado varios estudios sobre la situación del español en Guinea Ecuatorial, entre ellos el artículo escrito conjuntamente con el profesor Julián Viván Collé y publicado en el anuario 2020 del Instituto Cervantes, La pujante situación del español en Guinea Ecuatorial. Actualmente es profesor de lengua española en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y en la Universidad Afroamericana de África Central, además de colaborador de la Academia. Muchas gracias, señor Larre, por estar con nosotros. Y querría empezar tal vez este coloquio, profesor Zubita, hablando precisamente de Guinea Ecuatorial como país plurilingüe y único en África en el que se habla español como lengua oficial, país hispanohablante. Pero el español comparte espacio con muchísimas otras lenguas, como nos han comentado antes el embajador y el presidente, el fang, el bubi, el obonés, pichingli, etc. ¿Cuál cree usted que es el papel de cada una de estas lenguas en Guinea Ecuatorial? ¿Cómo conviven? Muchas gracias. Pregunta algo delicada. El español suele decirse que un hombre vale las lenguas que habla. Es decir, que somos, de hecho, la lengua porque en ella expresamos nuestros deseos y construimos mundo. Y si puedes desempeñar, desplegar esa actividad en diferentes universos, en diferentes lenguas, se es mucho más rico como ser humano realizado. El español tiene un papel de permitir el vínculo de las diferentes lenguas autóctonas del país. Cuando nos ha sido difícil entendernos los unos a los otros en un principio, el español ha estado con nosotros para ayudar a que nos conozcamos esos diferentes grupos étnicos y lingüísticos del país. Y a partir de ese conocimiento ha sido posible que los intercambios se realizaran de modo más fácil. Tomo, por ejemplo, casos en los que la gente no se entendía, pero en lugares como Mbini, las diferentes etnias se entendían porque convivían juntas. El español ha sido el aliciente que ha permitido que en otras latitudes los guineanos se puedan entender. ¿Por qué? Porque desde niños en Mbini uno habla Fang y es Noé y lo entiende. Uno habla Visio y el Fang sabe lo que está diciendo porque han estado viviendo juntos en todo momento. Y por eso, y le responde en su lengua. Eso ha creado que en Mbini realmente el problema lingüístico no se plantee y todo el mundo se conoce y conoce las culturas de todos. Ese papel ha sido el papel del español en Guinea Ecuatorial esencialmente.
vehículo interétnico de comunicación. Exactamente. Muy interesante. Y justamente, señor Larre, este papel del español, y que también es la lengua que se estudia en la enseñanza reglada en Guinea Ecuatorial, de alguna forma, ¿cuál es la situación con las lenguas vernáculas? ¿Se están perdiendo estas lenguas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Se están perdiendo estas lenguas, sí. Hay un grave retroceso por las siguientes circunstancias. Las lenguas nativas no están estandarizadas, no están, lo que decimos, normativizadas y normalizadas. Tendría que haber un proceso para conseguir que, por ejemplo, se adecue el vocabulario científico a estas lenguas y se puedan impartir, por ejemplo, en la escuela. Después, si se quieren impartir en la escuela, como debería quizás poder hacerse, hay que gastar bastante dinero y eso puede representar un problema para el gobierno. Y tendría dificultades además según áreas lingüísticas, porque a veces no habría que introducir una lengua, sino 3. Pienso, por ejemplo, en la ciudad de Bata. Por tanto, esas dificultades son algo que habría que pensar si se quiere hacer ese proceso. Pero yo creo que no se puede perder el hecho de que se utilicen en el hogar. Los indicadores hacen ver que el español se está utilizando ya en el hogar, en la comunicación entre padres e hijos, con los hermanos. Hombre, esto creo que es grave para la transmisión de la lengua. Creo que el español tiene otros campos, pero quizás en el hogar deberían ser las lenguas vernáculas. Tener ese espacio. Y en los medios de comunicación, señora Obomo, ¿cómo es? ¿Hay representación de las lenguas vernáculas en los medios de comunicación? ¿En qué lenguas se retransmiten programas? Claro, efectivamente son muy patentes las lenguas nacionales. Partiendo de uno de los principios que deben cumplir los medios de comunicación públicos, me voy a referir a estos porque son los que dan mayor cobertura en el país. Se puede observar que uno de los principios que deben cumplir son los de promover la cohesión territorial, la pluralidad, la diversidad lingüística y cultural. Pues en base a esto, en esos principios, los medios de comunicación públicos trabajan en concordancia a esos principios, porque como pueden observar, en los informativos diarios de Radio Televisión Guinea Ecuatorial hay diferentes ediciones de telediarios en diferentes lenguas. Hay telediario en Bubi, telediario en Fang, telediario en Visio, en Anobonés. O sea que yo creo que cumplen con esta misión. Y es más, aparte de los informativos diarios, también hay programas y también hay muchas campañas publicitarias, cuñas sociales que se emiten diariamente en los medios de comunicación, ¿no? Todos los medios estuvieron volcados en la lucha contra la COVID y se podían seguir muchísimas cuñas sociales en diferentes lenguas nacionales. En FAN, como los he mencionado anteriormente, yo creo que están cumpliendo con esa misión de integración y del fomento de la diversidad lingüística. Muy importante esa presencia en los medios de comunicación. Y en la literatura, señor Siale, aparecen ese África plurilingüe, cómo se tratan los personajes, la literatura, todas estas lenguas vernáculas, todas las lenguas de este país. Bueno, es un tema bastante complejo. No sé si se me escucha. ¿Lo tengo abierto? ¿Sí? ¿Se escucha bien al señor Siale? No, parece que está como... ¿Ahora sí? No sé si está por ahí el técnico. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto. Ok, no, es un tema bastante largo de explicar, pero bueno, podemos resumirlo en que ha habido dos fases en la literatura en Guinea Ecuatorial. Hubo un momento en que el objetivo de los escritores, sobre todo los fundacionales, era expresar su perfecta asimilación del español. Eso se notó sobre todo en los dos escritos, digamos, que se hicieron públicos en 1903, en diciembre de 1903,
que eran de Carmelo Silo, que fue una correspondencia que remitió a un cura, y también otro texto de, no sé si, un Cogo, sí, un tal Cogo, pero este era un relato de viajes en la isla de Fernando Po. En esos dos textos se notaba claramente que los autores querían expresar claramente su apego al español. Y en esos escritos no se nota en absoluto ninguna multiculturalidad, no se aprecia eso. En los fundacionales también ocurre lo mismo, pero ¿qué pasa con los fundacionales? Estoy hablando de Leoncio Evita y de Mahatma Jones. ¿Qué pasa con ellos? Es que demuestran su perfecto conocimiento del dominio de la lengua española, pero a la vez nos conducen hacia una simbiosis de lo que son. A partir de ese momento empezamos a ver que son escritores que escriben en español, pero que también reflejan otras emociones culturales que no son forzosamente hispánicas. Y a partir de los fundacionales vamos a ver esa evolución que se va a dar hasta hoy. Y cuando leemos obras como Mayimbo, Arde el monte de noche, Las mujeres hablan mucho y mal, entramos perfectamente en la flexibilidad del español cuando se encuentra en simbiosis con otras lenguas. Y ya no solamente con otras lenguas, sino también con otras culturas. Y notamos claramente que ya se está definiendo un canon literario, no solamente en la configuración del español como lengua cuasi materna, sino también como en la expresión de eso que el guineano viene a ser. Hay un poema muy interesante de un escritor guineano que es Nanay Menemol, no me conozco el tema de memoria, sí, dice: no traigo sueños, sino lo que soy por legado. Cantos y danzas traigo de mi dual mundo, traigo mi identidad. Desde los fundacionales hasta hoy se ha notado esto, se ha notado que se está creando un canon, que se está configurando un español como lengua cuasi materna, se ha apropiado, se ha fagocitado. Me acuerdo una vez fue en el Instituto Cervantes de Nueva York que alguien nos preguntó en una mesa redonda que cómo entendíamos la corrección del español en Guinea Ecuatorial, la acentuación, la forma de expresar, la sintaxis. Y me acuerdo que un escritor guineano le respondió que cuando él nació, encontró el español paseándose por su jardín y se lo comió. Entonces creo que eso reflejaba muy bien lo que es el español en nuestra literatura, que francamente está desplegando toda esa flexibilidad, y me gusta esa expresión, la flexibilidad del español, que crea un ecosistema multicultural, lingüístico, cultural. Sí. Hablaremos también después de la literatura ecuatoriana, que es tan interesante. Respecto a estas lenguas vernáculas, seguro que en el contacto, obviamente, entre las lenguas hay influencias de unas y otras, ¿no? En el español han entrado muchas palabras que vienen de las lenguas vernáculas y también del criollo, del pidgin, ¿no? Ustedes son académicos. Creo, ¿les viene a la memoria algún ejemplo de las aportaciones de estas lenguas al español? Sí, bueno, uno de los trabajos de la academia es un poco esto, intentar rescatar las fórmulas, el léxico utilizado en el país, y su acción ha sido la propuesta de que sean incorporados esos términos al español, digamos, panhispano. De tal suerte que hay palabras como el amá, que es el foro público del hombre en todo poblado, donde los hombres se reunían, donde se dirimían los problemas, donde era la escuela, porque ahí es donde se aprendía la artesanía tradicional, es donde se contaban cuentos, y los cuentos que vehiculaban toda la sabiduría del pueblo. Era el lugar donde
que representaba el poblado. Es decir, que cuando venía una nueva mujer de casada al pueblo, no podía acceder a ese lugar porque todavía se la consideraba una extranjera. Y había una ceremonia especial que era Akulaba, traerlo a la ba, es decir, integrarla plenamente en sociedad. Esta malanga, que es un tubérculo muy consumido en el país, está, por ejemplo, calabó, que es un árbol del que se hacían tablas para construir. O sea, esos términos se han ido incorporando poco a poco y oficialmente aparecen en cualquier diccionario de la lengua española como palabras introducidas a partir del español de Guinea. Un gran trabajo esa incorporación Sí. del español de aquí en el diccionario, pero la relación ya con el español, pasando ya un poco más a hablar del español, la relación histórica con España, imagino obviamente que también ha influido en cómo se configura ahora el español en el país, ¿no? Actualmente, también legalmente, como juristas, señor Ciale. Bueno, es más una pregunta de ámbito sociológico, digamos. Pero yo pienso que la evolución principal podría resumirse en que hemos pasado de un proceso de fagocitosis de una lengua frente a otras, que se notó, de hecho, en alguna etapa donde, por ejemplo, los escritores intermediarios como Valo Bocamba, Chema Mijero, tenían prosa o poesía que expresaba claramente la fagocitosis del español hacia otras lenguas nativas. Sin embargo, hemos pasado de eso y hemos llegado a lo que expresa Osubita, que se ha construido un ecosistema lingüístico en el que diversas fuentes se están enriqueciendo mutuamente. Y eso es nuestro español y son nuestras lenguas. Si usted va, por ejemplo, a New Billy, probablemente no encuentre a ningún joven capaz de mantener una conversación durante una hora en Pidgin English sin acopiar del español. Sí, estamos entre una lengua de aculturación y una lengua franca que se han ido nutriendo a lo largo de muchos años. Y el Pidgin English que se hablaba hace 100 años no tiene nada que ver con el que se habla hoy. El que se habla hoy es muchísimo más grande. Y eso ha ocurrido con diferentes lenguas. Y probablemente eso en sentido inverso. Por eso creo que el ecosistema que se ha creado lingüístico se nutre recíprocamente. De hecho, señor Larra, sobre el español de Guinea Ecuatorial se ha ido evolucionando muchísimo los estudios de lo que se decía antes ahora. Primero, muchos estudiosos decían que era una lengua 2 porque los niños llegaban con su propia lengua materna a la escuela y allí aprendían español, pero ahora, como nos estaban comentando, el español como lengua materna o como lengua 1, mejor dicho, va creciendo cada vez más en el país, ¿no? ¿Cuáles son las características reales del español en Guinea Ecuatorial? Bueno, sí, sin duda es lengua 1 ahora, sobre todo en los niños. Técnicamente no es una lengua materna porque sus madres no hablan, digamos, como lengua materna el español, pero sí es lengua 1. Y no me gusta el término ese de E2 porque ellos no saben exactamente ahora cuándo empezaron a aprender el español, ya desde preescolar o antes, incluso ya antes. Entonces, sí hay una evolución en los investigadores al considerar si tenemos un dialecto del español. En Quilis, que era un grandísimo investigador sobre este tema, en 1995 dice que, bueno, hay una serie de rasgos fonéticos, sintácticos, léxicos, pero que todavía no se ha conformado un dialecto del español. En cambio, John Liskey dice posteriormente, se hace esa pregunta, ¿existe un dialecto, existe una variedad ecuatoguineana del español? Llega a decir sí y no, pero en sus últimos trabajos de 2007 él aboga porque hay un español, una variedad ecuatoguineana del español.
Lo que pasa que lo que cuesta a veces decidir es qué rasgos pertenecen a ese español, porque él, en mi opinión, aporta rasgos sobre los que no podemos discutir, por ejemplo, el tono casi individual en cada sílaba, que es diferente al español europeo, o habla de la neutralización de la R y la R, o habla de, por ejemplo, se utilizan las preposiciones de manera diferente. Por ejemplo, la preposición en con verbos de movimiento, voy en Malabo, que también lo tenía en latín y también tenía el español primitivo, pero lo fue perdiendo. Entonces, frente a algunos rasgos que son indiscutibles, él ya habla de otros sobre los que no sé si estamos tan de acuerdo, del tipo, él habla de combinaciones híbridas del tipo ustedes tenéis, que por cierto también se dice en alguna parte de Andalucía, o usted tienes. Bien, pero de ahí viene a decir otros rasgos como la concordancia variable sujeto-adjetivo, y dice, por ejemplo, mucho bebida. Bueno, yo esto creo que los compañeros guineanos que son académicos, que son buenos usuarios del español, no pueden compartir que esto pertenezca como rasgo al español de Guinea Ecuatorial. Entonces, quizás también sería la tarea de la academia ir normalizando y ver qué modelo de lengua tenemos, porque el modelo ha sido el modelo de España hasta ahora tradicionalmente. Sí, yo quería aportar sobre el particular. El problema que se plantea aquí es que existen diferentes etnias con características lingüísticas propias. Características lingüísticas propias que tienden a ser asimiladas en el momento de comunicarnos en español. Efectivamente, como él dice, está el aspecto ese del trabajo de transcripción de lo que se observa de modo regular, y está el trabajo, quizás, y eso es lo que correspondería a la academia hacer, de ver si se puede regular, porque la lengua es esencialmente comunicación. Cuando uno se expresa y el otro le puede entender, se puede decir que ha cumplido con su misión. Pero también está eso, limpia, fija y da esplendor de la Real Academia Española. ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Debemos hacer lo mismo? Yo creo que el debate debe situarse ahí. Yo creo que el primer trabajo que habría que hacer es el trabajo de transcripción pura y simplemente, y observar cómo el NOE habla español, con qué rasgos fonéticos, fonológicos, sintácticos, cómo lo hace el Fang, cómo lo hace el Annobonés, y ver qué es lo que de su lengua ha podido cogerse en español. Pongo un caso simple. En Fang no hay ni una sola palabra que empiece por I, ninguna sola. En el diccionario del profesor Viván, la letra I en Fang no aparece, porque no hay ninguna sola palabra. Y entonces un Fang, rasgo fonológico, cuando tiene que utilizar una palabra que empieza por I en español, la cambia por otra. Por ejemplo, en vez de decir inmaculada, dirá maculada, porque no le interesa que una palabra empiece con I, así de sencillo, en ninguna lengua del mundo, porque tiene esa característica. Y en vez de decir un barrio de Bata que es Icunde, ellos dicen, los Fang, yo diría Bicurá, simplemente porque no puede haber ninguna palabra en ninguna lengua del mundo así. Y los Ndewés tienen también sus características fonéticas, porque el aparato fonatorio pues está, digamos, configurado de un determinado modo que hace que se exprese de ese modo. Ese trabajo de transcripción yo creo que es tarea que la academia puede empezar a asumir, organizándose con las universidades
que trabajan la lengua y ver que esto es lo que está pasando y quizás haya que, en el momento de enseñar la lengua, detenerse en esos aspectos. Sí, también quería añadir a eso, sobre todo cuando estaba interviniendo el señor Ciale, la afección del español que ha creado un fenómeno de interferencias en nuestro lenguaje. Por ejemplo, es increíble ahora que veas las generaciones, por ejemplo, de 50 años para abajo, uno haga un discurso original al 100% en fan. Vas a ver en la televisión, en un programa, alguien sale, si le entrevistan por algo, dice, lo voy a decir en mi lengua materna porque es la que domino. Pero al final ves interferencias como, con disculpas, Mombazona, mi madre, y luego entre una palabra en fan, o sea que un discurso al 100% en las lenguas nacionales ya no existe, de modo que estoy viendo que cuál será el futuro nuestro de Guinea Ecuatorial, de los jóvenes del futuro. Los niños ya no solo no quieren hablar, sino que ven hablar en lengua nacional en casa. Es como si es vergüenza. Los niños en casa, es impresionante que los padres, aun cuando no hablan el español, los padres les dirigen en fan o en la lengua que sea y ellos responden en español. Entonces yo creo que la configuración del español en nuestra lengua, en las lenguas nacionales, yo creo que ya nos afecta. Han perdido un poco prestigio tal vez, pero de hecho se creó las academias de las lenguas nacionales, ¿no? Estas academias, ¿qué actividad tienen? ¿Están trabajando para...? Sí, las academias ya incluso fueron anteriores, se puede llamar, anteriores a la creación, constitución de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, porque datan prácticamente de 2002, cuando la Academia Ecuatoguineana de la Lengua empezó a funcionar, digamos, desde 2015. Funcionan. Tenemos asociaciones que se han creado, por ejemplo, para los visión tienen lo que ellos han llamado l'art-vision, el hablar esto, que funciona con una estructura de funcionamiento que recoge, yo creo que una serie de voces. Estamos trabajando, por ejemplo, con ellos en la redacción de un diccionario de las lenguas de Guinea Ecuatorial. Son ellos los que hacen prácticamente el trabajo en asociación. Con los noves se tiene el Tata Ngangüe, que también es una de las instituciones que está trabajando, y un poco para preservar, pero es un trabajo que están haciendo los ancianos para que los jóvenes, a los jóvenes no se les pierda, y escriben e intentan normalizar la ortografía y la sintaxis para que quizás con el tiempo los niños, hoy que ya pocos hablan español, hablan estas lenguas vernáculas, puedan quizás algún día poder estudiarlas. Interesante esa preservación también. Desde España nos llama muchísimo la atención del español de Guinea Ecuatorial esa relación con la norma peninsular, que suena tan similar al español que hablamos en el español peninsular y tan diferente, tan diferente sobre todo en el acento de otras comunidades lingüísticas del español que tienen el referente del español andaluz o de Canarias, ¿no? Este otro del mundo hispanohablante. En la televisión, señora Uomo, ¿qué programas de España, de Hispanoamérica atraen más aquí? Porque soy consciente de que sí, aquí se retransmiten muchos programas, ¿no? de España y de Hispanoamérica. ¿Cuáles son los más famosos, los que gustan más de aquí? Sí, respondiendo a esa pregunta me gustaría separar el tipo de audiencias. Audiencias como funcionarios, estudiosos, curiosos, universitarios, optan mucho, por ejemplo, los informativos de Antena 3 Noticias, informativos de Televisión Española, son muy atractivos. También programas de debate, como El Espejo Público de Antena 3, también se sigue mucho, se sigue bastante. Y
hay el cotilleo de Telecinco, Sálvame de Luz. Y por supuesto, las telenovelas, vengan de donde vengan, turcas, latinoamericanas, telenovelas son muy apreciadas y se sigue mucho. Fenómenos de más media. No sé si siguieron desde aquí en España, que ganó hace 2 años el Got Talent, un poeta guineo-ecuatoriano. Sí, el programa Chiringuito, que sí, también se sigue mucho porque se sigue mucho aquí. Muy famoso y que además estas cosas pues no hay que quitarle su importancia porque ha tenido gran impacto en mostrar el español de Guinea Ecuatorial a través de esto. Quería ver también el punto de este país como país de atracción para otros estudiantes de español como lengua extranjera. O sea, también lo que puede atraer hacia aquí este país como foco, digamos, del español en todo el espacio africano. Hasta ahora no ha habido gran presencia de estudiantes extranjeros. No digo de aprendientes de español, sino de estudiantes universitarios extranjeros. Por razones de, bueno, las fronteras no eran permeables, ahora con la CEMAC yo creo que eso se está mejorando. No había buenos centros de enseñanza del español con profesores cualificados, excepto los 2 centros culturales de Malabo y Bata. Comenzó, antes de que estuvieran los centros culturales, la enseñanza del español se hacía en el Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo, en Malabo, y en Bata, bajo el paraguas de la cooperación española. Luego, en 2001 se crea el Centro Cultural Español de Bata y en 2003 el de Malabo. De repente llega un boom petrolífero y alcanzamos 200 matrículas cuatrimestrales y 300 alumnos anuales en cada centro. La directora en ese momento del Centro Cultural, Gloria Anistal Rossi, que ante ese desbordamiento pide auxilio literalmente al Cervantes, porque incluso se producía algún problema de orden público en la matriculación, y vienen 2 profesores del Instituto Cervantes, se cambia el currículo, se cambian los niveles ya de acuerdo con el marco europeo de referencia para las lenguas, somos centros DELE y bueno, y hasta hoy en día este centro sigue impartiendo español. Además de los centros culturales, la UNGE tenía relación con la Universidad de Alcalá de Henares en un proyecto que se llama Alcalingua y se celebraban cursos de verano anuales, pero no sé cómo está la situación en este momento. Y después ya, bueno, la academia, veo que en Bata intenta lanzar algún curso de español para extranjeros y hay iniciativas privadas. Era muy interesante cuando había ese boom ver la procedencia de los estudiantes, era muy variopinta. Tenías por una parte países del entorno, es normal que hubiese cameruneses, gaboneses, nigerianos, pero otros subsaharianos, marroquíes, pero teníamos incluso malgaches, eritreos, daneses, finlandeses, rusos, coreanos del norte y coreanos del sur, o sea, que era algo impresionante. Y luego, por eso decía que no eran estudiantes, venían por la motivación era laboral. En aquel momento y todavía ahora había un boom de la construcción y había muchos trabajadores como albañiles, carpinteros, incluso cuando se matriculaba alguno decía baldoseros, habían creado una nueva palabra, era baldosadores, los que ponen las baldosas. Y había desde estos trabajadores hasta en Bata el cónsul de Camerún y Nigeria que venían a nuestros cursos, y aquí en Malabo los embajadores. Así que han sido este Centro Cultural y el de Bata focos muy importantes de enseñanza del español. Ahora, actualmente, en la Universidad Afroamericana van a venir 30 alumnos de Sao Tomé y como tenemos vocación internacional, yo me imagino que irán viniendo cada vez más. Precisamente en las universidades, profesor, ¿se ve también esta parte del español como enseñanza de lengua extranjera como una parte, digamos, del currículo, algo que quieran desarrollar las universidades guineanas? El intento del que habla Miquel fue un intento loable con Alcalá de Henares que estaba un poco destinado con la UNGE y que se destinó en un principio para organizar cursos de verano
para estudiantes de filología de toda África Central, porque les venía a propósito el estar al lado, los costes son mínimos para este tipo de formación, además de que estaban financiados prácticamente por el Estado guineano, pero con la participación, como decimos, de la universidad. Pero hubo, no se sabe por qué razones que se nos escapan, retiro por parte de uno de los socios, que fue la parte española, y por eso no se pudo continuar con esos cursos, pero que suscitaban gran interés porque vinieron estudiantes de Camerún, de Gabón, y ya teníamos de Togo y hasta alguna vez de Costa de Marfil, que se venían porque pensaban que venirse a Guinea, sobre todo que estábamos con el boom del petróleo, donde venía mucha gente, pues se estaba trabajando. Y tuvimos vínculos con profesores de universidades del español, que enseñan español, de Libreville, la Universidad de Yaoundé 1, que enviaban a sus estudiantes a estos cursos de verano. Y como decía también, yo creo que una de las vocaciones de la Universidad Afroamericana de África Central es un poco acoger a estudiantes de toda África, y ahí sí que habría un trabajo intensivo que llevar a cabo. Pero también se han vuelto a reanudar negociaciones en el seno de la UNGE con la Complutense, me parece, para que aquí haya una mayor participación de formación, digamos, superior en cuestión de lengua española. Sí. Se está en negociación. Señalar que este curso de español tuvo un éxito. Suerte a Dios, está aquí doña María Teresa, en su tiempo siendo decana, que fomentaban el impulso de ese curso. Tuvo tanto éxito que esto permitía que los estudiantes extranjeros, que la Facultad de Filología Hispánica, que tiene poca demanda, tuvieran muchos estudiantes extranjeros, porque los que venían de Camerún, de Togo y otros países se quedaban y se matriculaban en la carrera de Filología Hispánica. O sea que tenía un éxito total, y si hubiera permanecido hasta ahora, que como señala el profesor Osubita, que su decadencia ha permitido también una fuga de estudiantes en la Facultad de Filología. Esto ayudaba mucho, y incluso los que en aquel momento venían se quedaron y ya son profesores de la universidad enseñando el español. Incluso. Muchas gracias, no he entendido bien el nombre, pero muy interesante que esté en la universidad, pero también fuera de la universidad, ¿no? Sería interesante también que Guinea Ecuatorial fuese una atracción para aprender español como lengua extranjera, también fuera del sistema arreglado, ¿no? De estas personas, adultos que quieran aprender el español. No sé si en la televisión hay algún tipo de curso para promover esa parte de Guinea Ecuatorial como destino para aprender español como lengua extranjera. No, que me conste, no específicamente cursos o programas, sí, porque los programas de AIGLE, habla la academia. Sí, de la academia, sí que están ahí fuertemente, y es que sienten esa decadencia de verdad y están luchando por erradicar ciertos vicios en la sociedad para corregirlos, y están luchando codo a codo con eso. Los programas de AIGLE son los que actualmente están luchando contra ciertos vicios. Pues importante también, porque también es un espacio económico, ¿no? Sí, la economía del español crea esto, ¿no? Sí, porque además, bueno, con la creación o la instalación de la Academia Ecuatoguineana en Mata, hemos iniciado justamente una de las actividades, es esa, los que iban a tomar clases, que todavía sigue viniendo gente, en el Centro Cultural Español de Mata, de Español Lengua Extranjera, hemos iniciado cursos justo con la creación de la antena en Mata, y esos cursos hemos tenido una matrícula de casi 100 personas de diferentes orígenes de esto, que vienen porque quieren aprender español. Y yo creo que vamos a continuar
por este ejercicio el próximo curso. Estupendo. Otra sección que no quería dejar es la de la literatura africana en español, importantísimo, señor Siale. En el segundo encuentro, en el segundo encuentro de hispanistas África-España que celebramos en Madrid hace poco, usted decía que había un peligro de que la literatura guineana fuese una literatura solo elitista de consumo académico. ¿Nos podría explicar un poco a qué se refería y cómo evitar este peligro? Bueno, es un tema del que se ha hablado bastante. Creo que no haré más que reiterar cosas conocidas. Uno de los primeros problemas de la literatura que hacen, bueno, la literatura guineana que hacen que sea más consumo académico que otra cosa, hay que reconocer que el hecho de que haya sido un trabajo académico ha facilitado y ha impulsado el conocimiento de esa literatura en el mundo de hoy. Es la ghettoización. Los autores guineanos prácticamente están ghettoizados en editoriales que se dedican exclusivamente a editar libros escritos por africanos o guineanos. Estamos hablando de la editorial Cial, Casa África, Mundo Negro, Diwan Meirit. Entonces, son editoriales que no tienen mucho renombre, que no tienen mucho espacio en el mundo del libro en España. No estoy criticando esas editoriales son muy grandes en el trabajo que están haciendo. Estoy diciendo que esa ghettoización no facilita. El hecho de que las editoriales que sí pueden abrir puertas y ventanas para esta literatura le estén dando la espalda o no estén colaborando con esas pequeñas editoriales o las distribuidoras tampoco estén interesadas, no facilita que nuestra literatura salga del mundo académico y se democratice. Pero también hay otros problemas que están relacionados con la educación nacional, que es uno de los temas que se abordan también en el cuestionario. Es que nuestra literatura es objeto de ensalzamiento por parte de nuestros propios lectores. Es que cuando un guineano hace editar un libro, es un libro que consigue volar, o es un libro que se queda ahí en el cajón y punto. Lo que quiero, el ejemplo mío, por ejemplo, es lo que vi en la Feria del Libro en Madrid, en la última Feria del Libro de Madrid, donde varios escritores guineanos estuvieron para firmar libros, presentar libros. Sin embargo, el mundo editorial, el mundo de la distribución no estaba ahí. No hubo ninguna institución ni nacional, no hubo por parte de la prensa ningún acercamiento. Fue un no evento. Que escritores como Donato y otros estuvieran ahí fue un no evento, porque nadie se interesó. Yo el día que me tocó, vinieron mis amigos y mis parientes. Entonces, eso es un problema. Otra cuestión que se nos está planteando ahora con los nuevos escritores son las editoriales de autofinanciación. Que esto sí que es un peligro, pero a doble filo. Por donde lo cojas, te haces una herida. Porque ¿qué está pasando con las editoriales de autofinanciación? Usted paga para que le editen su libro, a la editorial le importa un pepino lo que usted haya escrito, no hay corrección, no hay control de pares. Entonces, hay dos riesgos ahí. Uno, que es que cuando la editorial ha cobrado dinero, ¿por qué tiene que vender un libro porque ya ha cobrado? Es un libro que ya no puede volar. Se ponen en 2 o 3 cajas, se entregan al autor, arréglaselas usted con sus amigos. El segundo riesgo es efectivamente que se tratará de libros a la larga que no van a tener ningún valor literario, porque no han pasado por los filtros necesarios de control. Eso implica otra cosa más.
el riesgo de que no tengamos un canon literario o que con el tiempo y a fuerza de no tener una literatura que vuele o a fuerza de tener una literatura que no valga mucho debido a que los filtros no estén ahí, los controles de calidad no estén ahí, lleguemos a un momento en que cualquiera es escritor. No hay ningún control, no hay ningún canon, nadie lee nada. En Madrid, por ejemplo, cuando vamos a una presentación del libro de un escritor guineano, hay 20, 22 personas, 30 a lo sumo. En Malabo y en Bata hay bastante gente que viene a las presentaciones, pero ¿esa gente lee los libros? ¿O viene sencillamente porque es un entorno donde pues, nos encontramos con amigos, se exponen cosas, se habla de libros, pero la gente no lee los libros? He hablado con muchos jóvenes escritores sobre la cuestión y decía, vale, usted es escritor, me parece bien, pero ¿se ha leído a los fundacionales? ¿Se ha leído a la generación perdida? ¿Se ha leído a otro? Porque esto es lo que va, esos son los que han creado un canon. Y muchos no se han leído nada. Si los mismos escritores no se han leído nada sobre los fundacionales ni la generación perdida, a la larga hay un riesgo forzoso. De eso yo estaba hablando en Madrid. Sí, yo quería abundar en la idea de Fernando Siale, que no puede ser que haya más escritores que lectores. No se aprecian en esos escritos que hayan leído. Yo creo que se necesita haber leído para poder crear algo nuevo y no solamente interesarte en escribir de cualquier manera, porque hay una calidad muy desigual, pero hay una verdadera eclosión de literatura hoy en día. Antes tú te podías leer lo que habían escrito los escritores ecuatorianos en muy poco tiempo. Hoy tú ya no das abasto para poder leer todas las novedades que salen al mercado. Sí. No sé si los medios de comunicación ayudan para esa proyección, no solo internacional, sino nacional. ¿Hay algún tipo de programa de presentación de libros, de entrevistas con escritores que promocionen a los literatos guineanos? Como para decir un programa en la parrilla de la programación de la televisión, no, sino que cuando hay presentaciones puntuales los medios acuden para cubrir y se puede hacer un programa especial, pero como un programa estable en la parrilla no he observado. Por eso suelen ser útiles también, ¿no? Sí. Díganos, por favor, para la audiencia internacional, recomiéndennos algún libro, lo tenemos aquí al escritor Siale, pero recomiéndennos algún libro, algunos autores que hoy en día sería imprescindible, deberíamos leer en el mundo de la literatura guineana. ¿Difícil escoger? Bueno, porque yo sé que uno que me ha gustado mucho, muy breve, es el libro de un joven guineano, pero que es muy condensado. Yo suelo decir que me recuerda a Juan Rulfo, el mexicano, que escribió 2 cositas y eso es lo que le lanzó a ser clásico. Y él se salvó a Bo con su porteador de Marlowe. Muchas gracias. Sí, de paso quería corregir una cosa, que a veces se me pasa. Radio María también está trabajando mucho en ese aspecto, porque ya hay un programa, sí, fijo en su parrilla de programación que recibe a los escritores. Recuerdo haber seguido a Ávila Laurel en varias ocasiones y Radio María sí tiene un programa donde los escritores ecuatoguineanos van para exponer las obras y las comentan. Y en ese aspecto sí. Sí, yo quería mencionar el libro precisamente que me recomendó Fernando de Estanislao Mina Huesca, Suspe, que son memorias de un espandiñero y retrata muy bien el mundo de la delincuencia en Malabo. Además hace un uso del lenguaje del pichi y del anobonés que realmente lo cuenta en primera persona y es maravilloso. Y de él mismo, lo último que ha publicado, Misántropos de Ébano, yo creo que es más realista que lo que él ha publicado anteriormente, incluso habla del 7 de marzo, ¿no? Hubo un 7 de marzo en Bata unas explosiones hace un año que fueron, bueno, noticia mundial y fue algo
realmente bastante brutal y él hace un relato sobre esto y realmente está muy bien. Es costumbrismo, a veces también tiene unos relatos, pero de mucha calidad. ¿Algún otro autor o libro que nos recomiende? Yo os recomendaría a todos. Que encontremos en Amazon y lo podamos comprar. No sé, yo francamente, bueno, los devoro todos un poco por curiosidad intelectual, pero creo que los dos fundacionales son muy importantes y La generación perdida también. Hay muy buenos libros en La generación perdida que no se deben perder. Yo apostaría por yo creo que son uno de Zamora, Francisco Zamora, que es el Vigil y otros relatos, algo así, que es un poemario estupendo, estupendo. O también Los poderes de la tempestad de Donato, que es un libro genial. La generación actual, yo apostaría por Suspect, que me parece un libro realmente estupendo, muy fresco, escrito con una soltura loable. Y por qué no, también recomendaría Las mujeres hablan mucho y mal, un libro de ¿Mujeres hablan mucho? y mal, es un libro de Melibea que es muy, muy interesante. Pero hay muchos más. Estupendo. Una última pregunta para todos, para cerrar este coloquio. ¿Cuáles creen ustedes que debería ser el papel de Guinea Ecuatorial en relación al español para el continente africano y para toda la comunidad hispanohablante? Pues lo que he dicho, el centro realmente de referencia para todos, a donde acudieran, el foco donde debería irradiar la literatura española hacia África, estudiando y llevando a cabo realmente trabajos de análisis literario de lo que se produce, porque yo quizás, vuelvo a lo del principio, lo que importa es el hombre realizado y a través de la literatura vemos cómo el hombre es capaz de superar contradicciones que son las que nos atenazan a diario y realmente lo que se produce en esa literatura nuestra aquí refleja esa preocupación del hombre total y realizado. Y por eso pensamos que Guinea Ecuatorial debería ser realmente un lugar de convergencia, un vértice esencial del conocimiento literario del mundo, no solo hacia África y hacia América y hacia Europa y Asia. Yo creo que para el continente africano Guinea debería ser un centro de enseñanza del español. Deberían acudir más estudiantes universitarios a aprender español. Deberíamos mejorar en ese aspecto. Pero también diría que para que España recuerde que tiene un país, Guinea Ecuatorial, donde se habla español, que muchas veces a los guineanos les molesta que los españoles desconocen completamente esta historia. Y bueno, a pesar de lo que hemos dicho, también hay buena literatura y no es normal que algunas universidades no españolas pongan más interés en la literatura y la lengua española en Guinea Ecuatorial que la propia España. Juan Tomás Ávila Laurel dice que no le llama a ninguna universidad española, un escritor que ha estado en Estados Unidos y en varias universidades europeas dando charlas, pero nunca las da en España. Esto es un poco triste. Señora Obomo, ¿cuál cree que debería ser el papel? Sí, claro. Acabamos de echar en falta los éxitos que cosechó el curso de verano de la enseñanza de la lengua española en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Quiero solicitar una vez más, si los esfuerzos vengan de donde vengan, pueden surgir nuevamente para impulsar este curso. También de paso quiero felicitar la iniciativa de los gobiernos de España y de Guinea Ecuatorial mediante las universidades, la UNGE y la UCM, en la implementación de la Escuela Africana, Escuela Complutense Africana, que en esos momentos están finalizando los trámites administrativos legales para la implementación de la Escuela Complutense Africana. Ya saben que la Escuela Complutense Africana trabaja en la ampliación y consolidación en materia de colaboración entre las universidades africanas, de modo que cuando se implementa esta
esta institución en nuestro país sigue siendo un cebo para captar la atracción de los curiosos, de los estudiosos, y para concentrarse así de toda parte de África para venir a Guinea, y solo con un único objetivo, que es el español, ¿no? Eso. Gracias. Señor Siale. Sí, cuando analizamos el espectro universitario en los países que nos son vecinos, incluso un poco más lejos, vamos a Gabón, a Camerún, a Costa de Marfil, a Senegal, encontramos una cantidad realmente estupenda de profesorado que se ha doctorado trabajando sobre literatura de Guinea Ecuatorial, autores guineanos. ¿Eso qué significa? Que inconscientemente estamos ya jugando un papel. Lo que quedaría por hacer es que lo hagamos a conciencia y desde las instituciones nacionales. Pues muchísimas gracias, Juan Bautista Osubita, Miquel Larre, José Fernando Siale y Filomena Obomo por estar hoy con nosotros, y muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias. Sí, nos acaban de decir que tenemos 10 minutos para cualquier pregunta que surja del público presente. Gracias. No sé si es exactamente una pregunta, pero quiero corroborar algunas cosas. De todos modos, han tocado ustedes aspectos tan interesantes. Voy a empezar por lo último, el tema de la literatura africana de expresión castellana. Tuve la suerte de conocer hace 20 años aproximadamente, de saber que fuera de Guinea, fuera de España, que en Estados Unidos, hace 20 años ya había profesores que dictaban clases sobre la literatura de Guinea Ecuatorial. Pueden imaginar ustedes mi sorpresa en Estados Unidos. Afortunadamente venía de trabajar en cultura, había sido editor precisamente en el Centro Cultural Guineano, responsable de publicaciones en el Centro Cultural Hispano-Guineano, y la efervescencia que había hace 20 años de la literatura guineana en Estados Unidos era cuando menos sorprendente. Y como ha dicho Fernando Siale, había profesores universitarios que daban de países africanos e incluso españoles, por supuesto latinoamericanos, que enseñaban literatura de Guinea Ecuatorial. Y efectivamente, posiblemente estemos produciendo una literatura elitista en el sentido de que solo se lee en las universidades, la leen aquellas personas que estudian. Además, hablamos de publicaciones de quizá 500 ejemplares, 1000, difícilmente pasan de 2000. Y hoy creo que tenemos casos de publicaciones de 100 ejemplares, 200 ejemplares. No hace mucho, en el marco de la Semana Cultural que se celebra en el país, con ocasión del natalicio del Presidente de la República, la primera semana de junio, dentro de los actos que organizamos en la universidad, tuvo lugar la presentación de 2 libros. En aquella ocasión, y aprovecho para animar a los escritores que vean la forma de ir a presentar sus libros también a la universidad, en las fechas que la universidad lo diga, el rector de la universidad decidió comprar un lote de 200 libros para las bibliotecas de la universidad de uno de los escritores. El otro escritor solo tenía 5 copias de su libro. Aún así, le pagaron por adelantado no sé cuántos, 50, quizá no recuerdo exactamente, pero el escritor solo tenía 5. El otro señor que tenía cajas encima, Felipe Beno, la universidad le compró públicamente, delante de todo el mundo, 200 ejemplares. Entonces hemos llegado a ese momento en el que esas autoediciones financiadas, yo pago 100.000 francos y me mandan una caja con 10 libros y los presento. Entonces, quizá tengamos que hacer algún tipo de esfuerzos para que la industria, aquellos que venden libros, también abran los ojos a la literatura que se hace en Guinea Ecuatorial,
que hay alguno que quizá ha salido de este círculo pequeño, ¿no? Porque ha tenido las influencias para llegar. Guillermina Mecuy vende libros con una literatura de un nivel que es fácilmente producible en Guinea Ecuatorial. Yo creo que hay bastantes escritores de un nivel tan bueno como el que pueda tener Guillermina Mecuy. Y en el tema, y con esto ya voy a terminar, y en el tema de estas lenguas que tenemos, lenguas maternas, el español, Guinea Ecuatorial lleva escasamente 50 años, 51, 52 años de país, de historia como país. En la época de la colonia y en los primeros años de la independencia estaba penalizado, castigado hablar en lenguas nativas, por decirlo de alguna manera. Incluso crecimos llamando a nuestras lenguas dialecto. Tuvo que evolucionar el mismo sentido, el concepto de dialecto en la Real Academia, para que aprendamos a ver a nuestras lenguas, ya no como dialectos, sino como lenguas. Ha sido un paso importante. Y estamos hablando de medidas que se tomaban hace 30 años, 40 años. En el colegio nos ponían un collar si nos escuchaban decir una palabra que no fuera en español. Es decir, hoy, 40, 50 años después, dudo mucho que nos hayamos recuperado de esa especie de juicio, de esa especie de subvalor que le damos a nuestra lengua. Y pues aprovechando que está el presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua, debemos de vigilar dónde tomamos las muestras de los estudios que luego publicamos, en el uso de las preposiciones, por ejemplo. Si la muestra la tomamos en un pueblo de gente que no ha pasado de bachiller, no usan las preposiciones bien. Tendremos problemas para usar a y en. Pero si tomáramos la muestra en esta sala, nos encontraríamos con que la gente usa correctamente la lengua. Es un problema de educación, en mi opinión, en mi modesta opinión. Si vamos a los pueblos donde hay mayores posibilidades de encontrar gente con un nivel más bajo, evidentemente los problemas serán. Y quiero aprovechar para hacer un sentido homenaje a un sacerdote, el padre Luis María Andomayé, que está en Bata, profesor en muchos años de lengua y literatura, que nos enseñó que habláramos el español de manera que no se pudiera saber por nuestro modo de hablar que este es ndowe, este es fan, este es bubi. Es decir, que los vicios de nuestras lenguas fuéramos capaces de superarlos a la hora de hablar español. Gracias. Muchas gracias, y yo creo que ya no nos queda más tiempo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo a su atención y sus intervenciones, y hasta la próxima, esperamos. Gracias.